Ten compasión. Ten compasión de esta congregación. Hay gracia a tus ojos. Hay gracia a tus ojos.
es como de sierva. Oh Señor, que mi oración sea como la del profeta Habacuc. Ten misericordia, Señor. Señor, tú estás aquí moviéndote, pero danos un hambre insoportable. Danos una sed inaguantable, Señor. Anhelamos tu visitación. Anhelamos ver tu gloria en esta tierra, Señor. Es nuestro clamor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia preciosa que inunda nuestras almas y pone una carga insoportable, Señor. Oh Cristo, esta generación te está esperando, Señor. Esta generación está tocando a tu puerta, Señor. Abre, Señor, para esta generación. Ábrela, Señor. Abre la puerta de los cielos para esta generación, Señor. Solo por amor a tu nombre. Solo por amor a tu nombre, Señor. Gracias, Cristo. Pueden sentarse, hermanos. Oh, gracias, Señor.
Quiero que sepamos, hermanos, que el Señor está aquí de una forma muy preciosa. El título que el Señor me dio para estos días es que Dios nos ha llamado a ser un real sacerdocio y una nación santa. ¿Escucharon esa palabra profética? Era el Espíritu Santo quien estaba diciéndonos su corazón. Todo es una lucha hoy, hermanos. Tu vida está en una lucha. Aunque tú no lo puedas ver, tú estás en una batalla. Porque Dios quiere hacer esto en ti. Convertirte en un real sacerdocio y en una nación santa. Es el propósito para lo cual el Señor murió y resucitó. Yo quiero que lo veamos esta mañana. Con tus ojos puedas ver cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Qué es lo que el Señor espera de ti? ¿Qué es lo que el Señor anhela? ¿Hacia dónde te está llevando? ¿Cuál es la meta, hermanos? Veámoslo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Escucha el anhelo del Señor para ti. Dice, ¿están ahí? Dice, vosotros también, ¿como qué? Escuchen esto, hermanos. Vosotros también, como piedras, como vivas. ¿Qué dice el Señor? Sed edificados como una casa que espiritual y un sacerdocio como santo. Escuchen estas dos palabras. Sed edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Esta es la voluntad del Señor. Este es el plan de Dios, que tú seas edificado y te conviertas en una casa espiritual y un sacerdocio santo. Ese sacerdocio santo tiene que ver con lo que sigue diciendo. Dice, para ofrecer ¿qué? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Hermanos, miren, este es uno de los mensajes más importantes que tú necesitas saber. Porque si se levantan en esta tierra casas por todos lados, una casa espiritual y un sacerdocio santo, muy pronto veremos un cambio que logrará Dios a través de sus moradas. Por eso Satanás quiere distorsionar este mensaje, quiere que tú no lo comprendas, que tú no lo entiendas. Porque el hombre que entiende este mensaje, entonces se encaminará a convertirse en lo que Dios dice aquí, una piedra viva edificada como una casa espiritual.
Cada vez, hermanos, que vemos un santuario que Dios edifica, que Dios levanta en medio de la tierra, hermanos, todo cambia desde ese momento en adelante. La visitación está a las puertas. El derramamiento del Espíritu Santo está a las puertas. Pero lo sabemos porque hoy hay piedras vivas que están anhelando ser edificadas, que están anhelando, la palabra ahí edificadas es construidas, es restauradas y es ser levantadas. Dios quiere levantar tu vida para que tu vida no sea solamente una vida que no le hace daño a nadie, como dicen algunos. Yo soy muy bueno porque no le hago daño a nadie. No, hermanos, Cristo Jesús murió en esa cruz para que tú puedas tener acceso al lugar santísimo, hermanos, por medio de Él. Pero no solamente para que tú entres, sino que lo que Él anhela es, como pasaba en el Antiguo Testamento, dice que la nube iba delante del pueblo buscando un lugar de reposo. Si hay algo que está buscando el Señor, hermanos, es encontrar una vida, una congregación, un lugar donde Él encuentre reposo. Y Él encuentra reposo cuando encuentra un sacerdocio santo. Santo, hermanos. Si tu vida no está caminando, no está siendo dirigida hacia la santidad, hacia una separación, hacia un apartarse, hermanos, estás alejándote del propósito que Dios tiene para ti. Dios anhela alejarte de las cosas de este mundo que contaminan tu mente, contaminan tu ser. Dios quiere, hermanos, convertirte en una piedra que será parte del santuario del Señor. Pero Él dice: sed edificados como una casa espiritual. Y sabemos que una casa, para poder ser edificada y construida, necesita, hermanos, antes tener fundamentos. Vamos a Efesios capítulo 2, donde encontramos esta misma frase: edificados como una casa espiritual. ¿Cómo nos convertimos en una casa espiritual y en un sacerdocio santo? Tenemos que empezar a mirar cuál es el camino para la construcción. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20, miren lo que él dice. ¿Están ahí? Dice: edificados. Comienza exactamente con la palabra que Pedro habla. Y él dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, escuchen esto, en quien todo el edificio bien coordinado va ¿qué? Va creciendo, hermanos, para ser un ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para la morada de Dios en el Espíritu, hermanos. Hoy hay una tragedia, hermanos, en cuanto a poder participar de la morada de Dios. Y es que hoy está ocurriendo que muchas vidas piensan que solos
podrán alcanzar, hermanos, llegar a este evento tan maravilloso como el tabernáculo. El tabernáculo fue completado, y una vez que fue terminado, dice, la nube de Dios descendió sobre él. Pero para que descendiera sobre él, necesitaba, hermanos, de participar. Ellos tenían que participar. No fue edificada ese santuario por una sola persona. Y es lo que nosotros empezamos a mirar aquí. Tu vida no va a ser edificada si tú no te dejas fundamentar. Muchos quieren edificar conforme a sus pensamientos. Muchos quieren edificar conforme a sus conceptos. Pero Dios dice no, para que tu vida se convierta en una morada, tú necesitas dejarte echar o poner fundamentos que serán vitales para ser convertidos en la morada de Dios. Hay vidas que dicen, no, yo puedo solo, yo puedo alcanzar, yo puedo crecer solo. Es imposible, hermanos. La única forma que tú puedes crecer, como dice aquí, y llegar a la meta donde te convertirás en la morada de Dios, es si eres parte de un cuerpo, primeramente. Porque este dedito no crece solo. ¿Ustedes se imaginan donde este dedo creciera solo? Todos estaríamos escondiendo ese dedo. Ustedes sabrían cómo sería ese dedo de horrible. Solo él creciendo y lo demás pequeñito. No, hermanos, el cuerpo necesita crecer. ¿Cómo? ¿Cómo crece el cuerpo? Juntos. Y Dios dice aquí, tú necesitas dejarte poner fundamentos que te convertirán en la morada de Dios. Y esos fundamentos no es a través de tus pensamientos, no es a través de tu capacidad para entender las escrituras o tu capacidad para comprender a Dios. No es así, hermanos. Por eso es que la iglesia está alejándose del derramamiento de su espíritu, porque cada uno quiere crecer a su forma y a su manera. Y Dios ha dicho cómo es que la iglesia crecerá, cómo es que se convertirá en una morada de Dios en espíritu, hermanos. Miren lo que dice en Efesios capítulo 4 versículo 11. Leámoslo, por favor. ¿Llegaron ahí? Escuchen lo que él dice. Y él mismo, ¿quién es él mismo? ¿Quién es? Hermanos, está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo constituyó, hermanos, a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y escuchen, hermanos, lo que dice aquí: a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque acuérdense que Dios dice que Él quiere edificarte para una casa espiritual, pero también quiere darte uno de los ejercicios más preciosos, una de las carreras más gloriosas que no tendrán final. Hay muchas carreras, hermanos, en este mundo que se desmenuzarán como la neblina, se desaparecerán, pero el sacerdocio de Cristo permanece. ¿Para cuándo? Para siempre, para siempre. Pero escuchen lo que él dice aquí en Efesios. Dice: para la obra del ministerio. Ahora escuchen esta frase: para la edificación. ¿De quién? Del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es edificado a través de los 5 ministerios que el Señor ha constituido. Así es como el cuerpo
va creciendo y va edificándose para convertirse en una morada. Pero miren lo que dice en el versículo 13. Miren lo que él dice. Él constituyó a estas vidas, dice, hasta que todos, ¿qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo llegarás a ese lugar entonces? Si tu vida no está siendo ministrada por vasos que Dios ha constituido para que crezcas. Por eso miren el engaño tan tremendo que hoy está pasando, de que las personas pueden caminar solas y alcanzar lo prometido. Es un engaño. La única forma como va a crecer el cuerpo de Cristo es si permite que su vida sea ministrada por estos ministerios. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo 14 es muy importante. Muy importante. Dice, para que ya no seamos ¿qué? Niños, hermanos. Niños. El Señor quiere que crezcas. El Señor quiere que madures. El Señor quiere que lo conozcas, hermanos. Miren, yo soy muy privilegiado, hermanos, con mis 4 hijos, porque yo puedo hablar de una forma con mi hijo Joel, y puedo hablar de una forma con mi hijo David. Y es muy diferente un padre hablando con un niño de 7 años que hablando con un hijo de 15 años. Oh, hermanos, es un gozo. Es un gozo ver a los hijos crecer. Es un gozo ver la diferencia entre un niño, entre un joven, entre ya adultos. Es un gozo, hermanos, poder pasar tiempo. Y es lo que el Señor ha anhelado, que tú crezcas, que tú madures, que tú alcances un conocimiento para convertirte en la morada del Señor. Y Él dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, escuchen esto, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia ¿qué? Las artimañas del error. Leamos el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué dice? Escuchen qué belleza esto. Recibe ¿qué? Su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo? En amor, en amor. Por eso tú debes de ser parte de un cuerpo, del cuerpo del Señor, y unirte ahí, porque hermanos, es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando está unido. Cuando está unido, imagínense que este pie quisiera ir para acá y este otro para allá. Ustedes verían lo terrible de eso. No, hermanos, el cuerpo tiene que tirar ¿para dónde? Para un solo lado, para un solo lado. Pero yo quiero mostrarles esta mañana algo que nos unirá, hermanos. Algo que hará que nuestras vidas puedan ser unidas para ser edificadas en amor. Y vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 2. Leamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 40. Hechos capítulo 2, versículo 40. ¿Están ahí? Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo. ¿Qué les decía el apóstol?
Hermanos, escuchen lo que le decía el apóstol Pedro en el tiempo del apóstol Pedro. Dice: sed salvos de esta perversa ¿qué? ¿Y cuántos saben que la maldad que había en el tiempo de Pedro no se compara a la maldad que hoy hay? ¿Cuántos sabían eso? Ustedes saben eso, que la maldad ha ido en aumento. Dice, hasta que llegue la maldad hasta el amorreo, hermanos. La maldad del amorreo, dice, llegue a su colmo. ¿Cuántos saben que ya hemos llegado al colmo? Hemos llegado al colmo, hermanos. Ya lo que nuestros hijos pueden estar viendo en este mundo es aterrador. Yo por eso quiero cuidarlos, guardarlos, protegerlos, hermanos, y hacer todo lo posible para que esa maldad no se les pegue a ellos. Pero hemos llegado a un extremo. Pero en este tiempo el apóstol Pedro instaba a la iglesia a que fueran salvos de esta perversa generación. Y la forma como él los instaba a escapar de lo que él estaba viendo como algo que iba a acabar y a dañar los corazones y no los iba a dejar alcanzar, es de esta forma. Miren lo que él dice, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, lo primero que hicieron es que fueron ¿qué? Bautizados, hermanos. Hay algo que debemos de saber. Cuando entramos, lo primero que Dios desea en tu vida es bautizarte. Y luego lo veremos más adelante de qué bautismo nos está hablando. Pero miren algo precioso que dice aquí. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Imagínense, 3,000 personas se añadieron en el día de la visitación. Pedro empieza a hablar por medio del Espíritu Santo y 3,000 personas se añaden. ¿Y qué necesitaban saber esas 3,000 personas para poder llegar a ser la casa de Dios? Dice el versículo 42. ¿Qué dice? Dice, y perseveraban, 42. Y perseveraban, escuchen, en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, hermanos. La palabra perseverar es ser constantes en un lugar, es asistir, es persistir y es atender o aprender. Lo primero que estas personas comenzaron a dar como pasos en sus vidas es perseverar en la doctrina. Muy importante, hermanos. Hoy veremos cositas acerca de esto. Muy importante la doctrina que tú estés aprendiendo, porque la doctrina va a dictaminar tu fin eterno. La doctrina puede guiarte a una vida, como lo veremos, santa y piadosa. La doctrina puede llevarte a ser vestido de lino fino. Como dice, su esposa se ha preparado de lino fino. ¿Y cómo se preparó? Hermanos, a través de lo que creía, a través de lo que le era enseñado. Es muy importante que nosotros podamos saber qué doctrina estamos recibiendo, y lo veremos y veremos el fruto de esa doctrina. Si tu vida está apartándote, te estás separando de las cosas de este mundo, o si la doctrina que estás recibiendo te está haciendo abrazar este mundo y sus cosas, su música, sus influencias, la televisión y todo aquello que contamina la casa de Dios. La doctrina es muy importante. La doctrina es vital. Y estos 3,000 personas, lo primero que hacían era perseverar en la doctrina, porque sabían que ahí estaba su santificación
ahí estaba la purificación de sus almas. Ahí está, hermanos, cómo prepararnos para la venida del Señor, como también nos lo habló el Señor esta mañana proféticamente. Pero hay algo más que tú necesitas, no solamente doctrina, tú necesitas otra cosa. Dice, ¿en qué más perseveraban? Dice, en la comunión unos con otros. Hay algo, hermanos, que traerá la influencia de su Espíritu sobre nuestras vidas, y es estar en comunión unos con otros. Las personas no entienden por lo que dice el Señor. Yo se lo voy a leer de una vez. Miren lo que dice el Señor en Santiago capítulo 4 versículo 4. Dice, si quieren lo buscan, los espero para que lean este pasaje conmigo. Santiago 4:4. Tú no entiendes estas cosas, pero es la verdad, la verdad, la verdad. Dice en Santiago 4:4, dice, oh almas que adúlteras, no sabéis entendimiento, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? En un enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela? ¿Cómo, hermanos? Nos anhela celosamente, hermanos. Él es un esposo celoso. Él es un esposo que no quiere compartir su esposa con nadie, hermanos. Él quiere instruirla, Él quiere enseñarla, Él quiere, hermanos, prepararla, porque Él dice en Efesios capítulo 5, y he aquí mi esposa ataviada para su marido, sin manchas y sin arrugas. ¿Qué pasa? ¿Por qué, hermanos, el Señor nos invita a morar en comunión unos con otros? Y el Señor dice que en esa comunión, hermanos, la vida del Señor fluye a través de nosotros, y unos a otros somos limpiados y purificados. Pero Él dice que si tú te haces amigo con el mundo, te constituyes enemigo mío. ¿Por qué? Porque como dice aquí, un amigo del mundo es un hombre que no conoce las cosas que agradan al Señor. Entonces tú eres amigo de aquel que no entiende que hay cosas en la vida que hacen que la ira de Dios se levante. Pero les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos saben, hermanos, que lo que dice la Escritura, que mirar con el ojo a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en el corazón a los ojos de Dios? ¿Saben ustedes eso? Y tú eres amigo de alguien que tiene un desenfreno en sus ojos, y él viene a hablarte cosas como esas, y lo que tú haces es reírte, y lo que tú haces es no parar mucho cuidado a lo que esa persona te está diciendo. Cuando nosotros aceptamos esas clases de conversaciones, aceptamos ese compañerismo de esa forma, sabiendo que está desagradando a Dios, dice, tú eres partícipe de sus pecados. Por eso Él dice, el que es amigo del mundo se constituye en mi enemigo. ¿Por qué? Porque tú toleras y aceptas lo que Dios no tolera y acepta. Por eso el Señor decía, a mí me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas, pero a ustedes los aman.
Por eso, hermanos, el Señor quiere edificarte para una morada. Y lo primero que va a enseñarnos es que necesitamos tener una ¿qué? Una separación. Necesitamos separarnos, como dice aquí. Pero hay otra cosa linda que ocurre el Señor, que dice: y perseveraban, 3,000 personas perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en aquello que los iba a edificar para hacer una morada de Dios. Pero también perseveraban en la comunión, hermanos. Nuestras amistades tienen que cambiar. Nuestro deseo de compañerismo debe de cambiar. Pero también dice otra cosa que es muy preciosa. Y dice: y en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo que es muy bueno, hermanos, y lo hemos estado haciendo estos días, es poder visitarnos unos a otros y partir el pan con sencillez y buscar al Señor. ¿Cómo edifica eso, hermanos? ¿Cómo construye eso? ¿Cómo nos anima y nos levanta? Es algo que tú necesitas meter a tu vida. Necesitas compañerismo. Pero ¿qué clase de compañerismo? Un compañerismo que te lleve a buscar más al Señor, que te lleve a agradarlo mucho más. La vida cristiana no es una religión, hermanos. La vida cristiana no es llevar una Biblia aquí debajo del hombro, hermanos, porque no estamos sirviendo a un Dios muerto. Estamos sirviendo a un Dios que resucitó y vive y tiene ojos para ver, tiene oídos para oír y tiene un corazón para entender, hermanos. La vida cristiana es agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir, y pronto veremos el fruto de eso. Pronto, se dice en Malaquías, veremos quién lo sirvió, quién sirvió al Señor, quién hizo las cosas que agradan a Dios y quién no lo hizo, hermanos. Esto no es una religión, esto no es un pequeño grupo. No, hermanos, aquí estamos por un solo deseo. Señor, enséñanos para hacer tu voluntad, Señor. Señor, enséñanos para agradar tu corazón. Enséñanos, Señor, a vivir de tal manera que tú puedas decir un día: este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Esa es la diferencia de una religión a una vida en comunión con nuestro Dios. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos algo muy vital en nuestras vidas, y yo quiero que lo veamos en Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Miren lo que él dice aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Están ahí? Muy bien, están leyendo las escrituras. Dice en 5:23: y el mismo que, escuchen esto, hermanos, estamos viendo cómo convertirnos en un sacerdocio real y en una casa de Dios. Miren lo que él dice: y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique, ¿cómo? Por completo. Escuchen esto: Él quiere santificar tu vida por completo, y todo vuestro ser. Ahora vamos a estar estudiando estas cosas, cómo Él santifica tu espíritu, cómo Él santifica tu alma, y cómo el cuerpo terminará siendo santificado. Las escrituras nos muestran el camino para ser santificados en las tres partes de nuestra vida.
Y él dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Recuerda esto: el anhelo del Señor para tu vida es santificarte. Él quiere santificar tu ser. Él quiere purificar y limpiar tu ser. Y tiene que ver con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo. Y dice: sea guardado irreprensible. ¿Para dónde? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también ¿qué? Lo hará. ¿Qué desea hacer el Señor en tu vida entonces? Él desea santificarte. Y lo primero que hace es desear santificar tu espíritu. Ahora, ¿cómo nos santifica? ¿Cómo santifica nuestro espíritu? Yo quiero que veamos cómo es que el Señor santifica tu espíritu. En Génesis capítulo 1, vamos por favor allá. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo es que tu espíritu será santificado, hermano? Dice: en el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice? Y la tierra estaba como desordenada y vacía, hermanos. Aunque tú no lo creas, si Dios no está purificando tu vida, si Dios no tiene el control de tu vida, si tú no has rendido tu corazón a Dios, hermano, aunque tú no lo creas, delante de Dios tu vida es una vida desordenada y vacía. Aunque puedas decir: no, pero yo tengo buena familia, tengo buen empleo, tengo salud, no me hace falta nada. Aún así, a los ojos de Dios, tu vida es una vida desordenada y ¿cómo más? Y vacía. Pero escuchen lo que dice: ¿qué nos hace desordenados y vacíos? Dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Veremos en qué consiste estas tinieblas. Dice: pero estando en tinieblas algo ocurre. Dice: y el Espíritu de Dios, escuchen esto, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios: sea que sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hizo? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Hermanos, para que nuestro espíritu sea santificado, necesitamos el mover del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Necesitamos decirle al Señor: Señor, haz mover tu Santo Espíritu sobre mí, Señor. Porque cuando el Espíritu se mueve sobre una vida, entonces lo primero que viene es luz para ella. Luz. Y la luz en nosotros es el Espíritu. Él quiere separar la luz de las tinieblas. En otros términos, se los voy a leer más claramente en Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Están ahí? Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios.
Pero miren lo que dice aquí. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora escuchen lo que le dice el Señor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, ¿qué? Ya no puede, ya no está hablando de ver, sino dice, ya no puede entrar en el reino de Dios. Y por eso él dice esto: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Ahora escuchen esto, que es muy importante. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu, hermanos. El Señor nos está mostrando cómo es que el Señor santifica el Espíritu. Y Él dice aquí algo muy importante: el viento sopla de donde quiere. ¿Cuál viento? ¿Cuál viento? Yo quiero mostrarles cuál viento escrituralmente, porque la doctrina, hermanos, que nosotros estamos enseñando no nace de mis pensamientos. Por eso hay tantas vidas que están en tantas denominaciones y tantas doctrinas, porque las personas hablan de su propio intelecto. Pero las escrituras deben de interpretarse a sí mismo. ¿Cuál viento es el que me hace nacer de nuevo? El que hace que mi espíritu sea santificado, hermanos. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 21. Estamos hablando de que Él quiere santificar tu espíritu. Miren lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 21. ¿Están ahí? Miren: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, hermanos. El soplo que hará que tu vida nazca de nuevo es el soplo de nuestro Señor. Y ese soplo viene por medio de varias cosas. Por eso es que nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios el Señor puede soplar sobre ti y hacer nacer tu espíritu. Pero también, hermanos, otro medio que Dios utiliza para que los hombres reciban este espíritu es la música. Y por eso, hermanos, es que nosotros estamos totalmente opuestos a que escuchemos cualquier clase de música. Miren, yo he sido músico por muchos años, y yo conozco el poder de la música para afectar a otros. Tanto así, hermanos, que dependiendo de cuál sea el estado de ánimo de las personas, esa clase de música buscan. Porque la música influencia nuestras vidas. La música está llevando a hombres al suicidio.
La música está llevando a hombres, hermanos, a la depresión. La música está llevando a vidas a la inmoralidad. La música es muy importante, hermanos, para nuestras vidas. Y si nosotros exponemos nuestra vida a cualquier clase de música, estaremos, hermanos, en un peligro grave. Dios tiene una música que nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Y es la música que son lo que cantamos aquí, himnos. Mis padres son cristianos hace más de 40 años. Y ellos, hermanos, nos decían lo que pasaba cuando empezaban a ministrar con la música que nació de avivamientos. Con música, hermanos, que no promueven un ritmo ni la carne, sino que afecta literalmente nuestro espíritu. La música, hermanos, es vital. Y por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado qué clase de música estamos escuchando. Hoy hay una música que ha entrado a la iglesia y la llaman el rock cristiano. Para que ustedes sepan qué es rock cristiano, es como yo decir adulterio cristiano. Igualito. ¿Existe el adulterio cristiano? No existe, hermanos. Para el Señor no existe el adulterio. Para el Señor no. Él no avala el adulterio. Y es lo que hoy estamos viendo. Hoy estamos viendo, hermanos, que la iglesia ha tomado los medios de este mundo y los ha metido a la iglesia. Y solo con ponerle letra cristiana, con eso él dice, es del Dios, es del Señor. No, hermanos. La música rock cristiana es música del abismo y produce lo mismo que produce la música del mundo. Un fin eterno, trágico y destructivo. Yo lo sé, hermanos. Yo lo sé. Yo estoy en la iglesia desde que tengo uso de razón y conozco el cambio que hoy hay en la iglesia a causa de su música. Pero hay otra forma, hermanos, que Dios quiere traer el Espíritu Santo sobre tu vida y que viva tu espíritu. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 17. Yo les estoy mostrando cómo el Espíritu Santo dice, se movió en el principio y creó la luz. Miren esto, cómo es tinieblas y luz. En Hechos 9:17, vamos ahí todos, por favor. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, ¿qué? Sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas ¿qué? La vista y seas ¿qué? Y seas lleno del Espíritu Santo, hermanos. Si hay algo que Dios anhela hacer en nosotros para que nuestro espíritu sea santificado, es abrir ¿qué? Nuestros ojos. Por eso les estoy hablando de la música. Tú necesitas que Dios abra tus ojos para que veas qué sale de esa música, la que no viene del Señor. Y dice, miren lo que pasó aquí. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento ¿qué? Le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose ¿qué? Fue bautizado, hermanos.
Y miren en lo que se convirtió este hombre después de que Dios abre sus ojos y redime su espíritu, hermanos, y es lleno del Espíritu Santo. Miren lo que pasa en Hechos 26. Hechos 26, 17. Miren qué belleza esto, hermanos. Este pasaje a mí me da mucha emoción. Hechos 26, 17 dice, ¿están ahí? Dice, librándote, aquí está ya el Señor hablándole al apóstol Pablo, y dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Y te envío para qué, hermanos? Dice, para que abra sus ojos y para que se conviertan, ¿cómo? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los que santificados, hermanos, para que nuestras vidas caminen hacia un camino de santidad. Hay algo que necesitas recibir y es la vista de tus ojos. Que tus ojos se abran y puedas recibir luz. Yo quiero mostrarles claramente cómo funciona esto. Cómo es cuando el Señor empieza a moverse sobre una vida y Él recibe luz y Él se convierte de las tinieblas a la luz. Quiero explicárselos claramente y quiero que lo leamos en Lucas 19. Lucas 19, versículo 3. ¿Están ahí? Miren, en Lucas 19 había una persona que solo quería ver a Jesús. Dice en el versículo 3, procuraba Zaqueo ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. ¿Cuántos han visto los árboles sicómoros? Ustedes los conocen. ¿Saben cómo son? Son torcidos. Este árbol es así, todo torcido. Y Zaqueo se subió a ese árbol porque su vida, hermanos, era igual a ese árbol. Era un árbol sicómoro, hermanos. Era un árbol torcido. Era un árbol necesitado, hermanos. Pero él no lo sabía. Él no sabía qué tan necesitado era. Como hay muchas vidas que no pueden ver qué tan necesitadas son, a menos que el Señor se mueva sobre sus vidas. Pero miren lo que dice aquí: porque había de pasar por allí, el Señor iba a pasar. Miren lo que ocurre, aquí estamos viendo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo ¿dónde? En tu casa, hermanos. Vamos a ver cómo el Señor santificó a este hombre, cómo su espíritu fue santificado cuando Jesús entra a su casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7, leámoslo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre como pecador. Pero miren qué lindo el versículo 8. Jesús viene, hermanos, y así es nuestras vidas. Si nosotros no le abrimos nuestro corazón, Él no va a entrar. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón, hermanos, Él va a entrar. ¿Y qué hace el Señor cuando entra a un corazón? Miren lo que Él hace.
el Espíritu Santo empieza a moverse en su vida y lo primero que hace es separarlo de las tinieblas. Miren cómo separó a Zaqueo aquí. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Qué dijo? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, ¿se lo qué? Se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, esto es lo que Cristo hace cuando viene a nuestros corazones. De repente las escamas de nuestros ojos caen. Miren, Zaqueo pensaba que vivía bien, que no le hacía daño a nadie, tenía un buen empleo, tenía todo, comodidad, tenía lujos, tenía todo, hermanos. Pero no sabía que su vida estaba desagradando a Dios. Y cuando Cristo viene y Él abre su corazón para que Él entre a su casa, Él se dio cuenta cuántos errores había en Él. Y miren lo que le dijo el Señor en el versículo 9. Lean el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación. ¿A dónde? A esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido, hermanos, perdido. Yo quiero ir terminando y quiero que leamos algo muy importante. Miren lo que dice en Romanos capítulo 15. Vamos a ir terminando, pero quiero leerles algo. Versículo 15, capítulo 15, versículo 15 dice: escuchen esto es muy precioso. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Versículo 16: para ser ministro de Jesucristo. ¿A quiénes? A los gentiles, ministrando, escuchen esto, ministrando el evangelio de Dios. Hermanos, escuchen esto. Lo que Dios quiere convertirnos es en esto, a través de la administración de su evangelio. Dice: para que los gentiles, ¿qué? Les sean una ofrenda. Escuchen esto. Esto es lo que Dios anhela de ti, que tú les seas una ofrenda como agradable, santificada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, hermanos. Quiero que leamos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3. Miren esto, qué precioso. Ser una ofrenda agradable y santificada es esto. Leamos Romanos 6, versículo 3. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en qué? En Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Por eso es que nosotros, hermanos, no bautizamos niños, porque aquí el Señor en estas escrituras
nos muestran que el bautismo, para ser bautizados, tenemos que saber en qué estamos siendo bautizados y qué significa ese bautismo. Por eso es que nosotros no bautizamos a niños, sino que bautizamos a adultos, como aún el Señor mismo fue bautizado en el Jordán. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue bautizado? Tenía 30 años, hermanos, cuando él fue bautizado. Y él sabía a lo que estaba yendo. Miren lo que dice aquí. Porque somos, escuchen esto, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin, ¿cuál es el fin del bautismo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ¿qué? Andemos ¿en qué? En una vida nueva. En una vida nueva. Leamos para terminar 2 de Corintios capítulo 6, que es una vida nueva. Quiero terminar con esta escritura, hermanos. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Él está hablando. Hemos estado hablando de la santificación de nuestro espíritu. Y hemos visto que para que nuestro espíritu sea santificado necesitamos el mover de su espíritu sobre nuestras vidas. Que Cristo sople sobre nosotros. Pero también hemos visto que en el soplo del Señor lo que Él hace es separar la luz de las tinieblas. Miren cómo termina esta escritura. 2 de Corintios 6:14. Leámosla. ¿Están ahí? No os unáis en yugo como desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo, hermanos, escuchen esto. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y qué más? Y los ídolos. Ahora escuchen esto, lo que él va a decir aquí. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Si queremos, hermanos, ser el templo de un Dios vivo, hermanos, tenemos que permitir que Él nos separe de lo que tiene que separarnos. Como Él dijo, habitaré y andaré como entre ellos. Y seréis que, y yo seré su Dios. Hermanos, ¿quieren experimentar eso? Es algo maravilloso, hermanos. Yo lo he visto en mi vida, yo lo he visto en mi esposa, yo he visto al Señor moverse en mis hijos. Yo he visto que es algo maravilloso cuando Él hace mover su espíritu sobre nosotros. Pero escuchen lo que Él dice: andaré entre ellos y seré su Dios. Debemos de estar dispuestos a empezar a separarnos. Debemos de estar dispuestos a permitir que Él haga separaciones en nuestras vidas. Si tú permites que Dios haga separaciones en ti, tú verás a Dios moverte en tu casa y en tu vida.
Dice, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, escuchen esto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué? Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis ¿qué? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora leamos el 7:1. Leamos el 7:1 para ver de qué está hablando el Señor. Así que, con esto que les he dicho, amados, puesto que tenemos tales promesas de que Él sea nuestro Dios, de que nosotros seamos su pueblo, de que Él habite y ande en medio de nosotros, dice el Señor, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de qué más, y de espíritu, hermanos, perfeccionando la santidad. ¿En dónde? En el temor de Dios. El Señor quiere moverse sobre nosotros, pero tenemos que separarnos y apartarnos, como Él dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pongámonos en pie, hermanos. ¿Cuántos queremos que el Señor se mueva sobre nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor: Señor, puedes venir y separarme? Puedes venir, Señor, y apartarme de cosas que contaminan mi vida. ¿Estamos dispuestos a decírselo, hermanos? Vamos a pedírselo esta mañana. Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi sobre tu corazón. Pero tú dile al Señor: quiero permitirte, Señor, que vengas y conquistes mi corazón. Díselo esta mañana: Señor, conquista
es único para ser adorado. Ábrele tu corazón esta mañana. Y Él es una fuente preciosa de vida. Y Él quiere darte a beber esta mañana de esa fuente. Mientras cantamos este canto, dile al Señor: Señor, entra como entraste a Zaqueo a su casa. Ven y cámbialo todo, Señor. Ven y cámbialo todo, Señor. Que tu vida cambie hoy, nuestra vida. Dile: entra a mi corazón como entraste a la casa de Zaqueo. Y cámbialo todo, cámbialo todo. Vamos a cantar este canto. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón. Nuestro corazón, digámoselo: toma nuestros corazones, llénalo solo cantando sin los instrumentos. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu y los dones, y de toda santidad, guíanos en obediencia
tu clemencia, Salvador propicio sé. Una vez más, toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu y los dones y de toda santidad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Salvador. Te damos gracias, Salvador. Saqueo
Señor, gracias por lo que has comenzado a hacer en vidas aquí. Llévanos a una santificación completa en nuestras vidas. Te lo pedimos con acción de gracias y te damos gracias, Señor, en tu nombre precioso. Amén, Señor.